Voy a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, 7 versículos, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. La iglesia tuvo un problema. A veces nosotros pensamos en la iglesia del principio como una iglesia sin problemas. No, tenía problemas, como tienen todas donde hay seres humanos hay problemas. Es decir, esto es una constante. Entonces, allí se repartía alimento para las viudas, que eran las desamparadas en ese momento, de los que descendían de los judíos griegos y de los que descendían de los judíos nativos. Y la protesta era que no se las atendía a las dos en la misma forma. Usted dice, esto hubiera sido motivo para hablar con Pedro o con Juan o quien sea y decirle, mira, creemos esto. Pero no, hubo murmuración. Y la murmuración siempre es un veneno, en todos lados. Entraron los apóstoles. Y entonces tomaron una decisión que es muy importante para los temas que estamos tratando. Dice que dijeron, no es justo que nosotros hagamos este trabajo. Busquemos personas capacitadas para hacerlo, pero nosotros tenemos que dedicarnos a la enseñanza de la palabra de Dios y a las oraciones. ¿Qué hicieron ellos? Ellos jerarquizaron la palabra de Dios. Ellos dijeron, ¿qué es lo que el pueblo necesita? Necesita la palabra de Dios. Y si resulta que nosotros estamos sirviendo en las mesas, no vamos a poder transmitir la palabra de Dios. Y entonces plantearon el asunto con mucha claridad. ¿Por qué los apóstoles dijeron eso? Bueno, porque el estudio de la palabra de Dios les iba a demandar tiempo, concentración, meditación, análisis, confrontación personal, estudio de la forma de transmitirla, todo esto. Y ellos decían, nosotros nos tenemos que dedicar a esto, porque esto es lo importante. Es decir, ellos jerarquizaron la palabra de Dios sobre todas las otras cosas y dijeron, sobre esto se edifica realmente la iglesia. La iglesia se edifica sobre el Evangelio. El Evangelio está escrito, no es lo que a mí se me ocurre, no es lo que yo digo, es lo que está escrito en el Evangelio. Y entonces, lo más importante es que todos conozcamos el Evangelio. Uno se pregunta, ¿y por qué los discípulos dijeron esto? Porque ellos estaban cumpliendo con una enseñanza que les había dado Jesús. Jesús les había enseñado algunas cosas importantes con respecto a este tema. Un día vinieron los saduceos, que era una secta judía que prácticamente copaban el templo de Jerusalén, eran los que estaban allí, los sacerdotes en general eran todos saduceos, salvo algunas excepciones, que no creían ni en la vida futura ni en los ángeles, es decir, eran incrédulos. Y como no creían en la vida futura, entonces le trajeron a Jesús una pregunta. Dice, mira, una mujer se casó una vez, su marido murió, y de acuerdo a la ley judía, se podía casar con el hermano del marido. Se llamaba levirato esta ley. Dice, bueno, y ella fue y se casó con el hermano, pero también se murió. Y entonces se casó con el otro hermano, y también se murió. Y ya el otro hermano no sé si habrá de buen gusto casado, si hubiera casado con esta mujer, porque seguramente... Bueno, la historia es, dice, los 7 se murieron. Tuvo 7 maridos, porque eran 7 hermanos. La pregunta insidiosa era, cuando lleguen en el cielo, ¿quién será el marido de ella? Como ellos no creían en la eternidad, entonces la pregunta era para poner a Jesús en ridículo. Este era el sentido de la pregunta. ¿Qué fue lo que le contestó Jesús? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, yo dije hace un momento que la jerarquía religiosa era saducea.
Y Jesús les estaba diciendo, y se equivocan porque no conocen profundamente lo que Dios ha dicho. No conocen las Escrituras. No conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Esa es la primera razón. La mayoría de los errores que cometemos en nuestra vida es porque ignoramos lo que Dios dice. Cuando uno ignora qué es lo que Dios dice, qué es lo que dice el Evangelio, se va a equivocar muchísimas veces en su vida. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice está escrito y está al alcance nuestro y tenemos que abrir el Evangelio todos los días para saber qué es lo que Jesús enseñó. La mayoría de los errores que cometemos es porque al tomar decisiones decimos, lo más conveniente sería esto, tendríamos que hacer esto, pero no nos preguntamos qué dice Dios con respecto a eso. Y lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué dice Dios y después actuar. Muchas veces estamos siendo demasiado influenciados por corrientes humanistas, la psicología humanista, y hay gente que se enamora de la psicología humanista y tratan de resolver problemas con métodos psicológicos porque creen que todos los problemas humanos son problemas psicológicos. No tienen en cuenta que la psicología tiene una base humanista y si yo no conozco la palabra de Dios es peligroso. Yo tengo que conocer la palabra de Dios para saber, porque me van a orientar en cuanto a la conducta, en cuanto a la vida, en cuanto al alma, porque psicología ¿qué es? Viene de psiquis y psiquis es alma. Y el que me dio un alma y el que puede entrar dentro de mi alma para corregirla es Dios. Entonces, lo que tengo que buscar en primer lugar es lo que dice la palabra de Dios. El principal axioma de la psicología es ámate a ti mismo. Porque en el amor propio, el amor a uno mismo, está la gran respuesta. Lo que Dios dice es niégate a ti mismo. Hay una contradicción en esto. Entonces yo tengo que saber qué es lo que elijo. ¿Elijo exaltar mi ego amándome y creyendo que soy perfecto? ¿O me acerco a Dios y me doy cuenta de mis faltas y corrijo aquellas cosas que tengo que corregir con el poder de Dios? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Muchas veces erramos en esto, influenciados por los libros de autoayuda que circulan por todos lados, libros baratos. Y no me refiero a baratos en el precio, sino baratos en el contenido, donde le están diciendo permanentemente que toda la fuerza y todo el poder está dentro suyo y que lo que tiene que hacer es desarrollarlo. Y nos olvidamos que el poder no está en el hombre, sino en Dios. Influenciados por falsas pedagogías, no castigue a su hijo. ¿Por qué? Porque lo puede frustrar, porque lo puede castrar. No, el castigo no. Yo vengo de la otra escuela, que les hablé varias veces de los 5 tomos de psicología, aplicado en el lugar. Y con esa psicología no salimos tan malos, ni estamos traumados. No. Pero hoy el padre se acerca para darle un chirlo al hijo, ¿no? Inmediatamente dice el psicopedagogo, la psicología, la frustración, todo eso. Y entonces se frena. Ahora yo digo, para educar a su hijo, ¿usted leyó qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Leyó? Porque es un manual de educación también, Es un manual de educación. Y habla acerca de cómo educar y cómo formar. Y lo importante que es el castigo. Y dice que Dios al que ama lo castiga. ¿Por qué? Porque es buen padre. Y el padre castiga. Castiga lo malo. Castiga lo malo. Y por supuesto, subraya lo bueno. Las dos cosas. Pero si yo subrayo lo bueno y no castigo lo malo, entonces no estoy educando. Y acá es donde la nueva pedagogía, de no lo frustremos,
Llegamos hasta en las escuelas a no hay aplazos. Nadie es aplazado, porque todos triunfamos. Espere, póngale un límite y muéstrele que él ha fracasado y que hay que enderezarlo. Entonces, estamos llegando a esto que es la gran idiotez de nuestra cultura, donde se está trabajando sobre elementos puramente humanos que nos están llevando al desastre, porque tenemos chicos cada vez más malcriados y cada vez más ignorantes. Pero son las modernas doctrinas en las que nosotros estamos. Y a veces somos influenciados hasta por la nueva moral. Yo conozco gente que dice que es cristiana pero defiende el aborto, o defiende la eutanasia, o defiende la homosexualidad. Ahora, yo no discrimino a uno ni a otro, pero si uno es cristiano, tiene que saber dónde está parado. Tiene que saber dónde está parado. Tiene que saber qué es lo que Dios dice acerca de la vida. Tiene que saber todas estas cosas. Después, la sociedad puede ir por el camino que quiera, pero yo tengo que tener un camino y yo tengo que defender ese camino. Y para eso tengo que saber lo que Dios dice. Es impresionante, pero he visto incluso artículos escritos por cristianos en defensa del aborto. ¿Y por qué? ¿En nombre de qué? Esos cristianos hablan en nombre del amor de Cristo. Entonces, en nombre del amor de Cristo, tenemos 500.000 abortos por año en la Argentina. ¿Quién habla de eso en nuestro país? Ahora, ¿es amor de Cristo? Dice sí, porque salvamos a la madre. En primer lugar, la legalización del aborto que se está pidiendo hoy, no se la pide porque las mujeres violadas sean, no ese es el problema. Porque 500.000 no son 500.000 violaciones las que hay en el país. Se lo usa como método contraconceptivo. ¿Sí? Hay métodos anticonceptivos que no son abortivos. Que lo usen y que piensen. Pero cuando la vida está allí, yo no soy dueño de la vida. Pero estas son las corrientes que se mezclan incluso dentro de los cristianos. Y ya hay un grupo de cristianos que está diciendo, bueno, después de todo no es tan malo el aborto. Primera razón, erramos porque ignoramos lo que dice la palabra de Dios. Segunda razón, un día Jesús habló, pero no ya con los fariseos, sino con los judíos en general, y les dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué les quiso decir? Miren, ustedes leen, por supuesto que todos los que estaban ahí eran gente que iban todos los sábados a la sinagoga. Nadie, después de los 12 años, dejaba de estar el sábado en la sinagoga. Era una cuestión de honra. Y una cuestión también de rutina. Pero todos el sábado estaban en la sinagoga. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? Se leía la Torá, la ley de Dios. Quiere decir que ellos la conocían. Jesús les dice, escudriñen, analicen, mediten, busquen, deténganse en lo que está escrito para ver qué quiere decir. ¿Qué es escudriñar? Es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades de lo que se dice o los detalles que no son tan manifiestos. Yo llego y entonces leo y puedo leer ligeramente y el Señor le dice, usted está leyendo la Escritura, pero la están leyendo ligeramente y entonces la leen tan ligeramente que creen que tienen la vida eterna leyendo la Escritura. Dice, pero escudriñen porque resulta que ustedes están esperando un Mesías, el Mesías está al lado suyo y no lo conocen. Entonces, si yo resulta que me pasé 2000 años esperando un Mesías y el Mesías vino y está acá y yo leo permanentemente la Torá que me está diciendo eso y el rabino que enseña dice eso y el fariseo dice eso, que va a venir el Mesías y aún los saduceos creían en el Mesías, un Mesías político, pero que iba a venir, todos creían en eso y el Mesías ya vino. El Mesías está allí, Cristo está allí con ellos y no lo reconocen. ¿Por qué? Porque no escudriñan, leen superficialmente. Y toda lectura superficial
Nos hace perder las palabras importantes, los grandes conceptos, el contexto. Hay cosas que son para el pueblo de Israel, por supuesto. No vamos a decir, no vamos a comer carne de cerdo, porque esa es una ley dietética que se le dio al pueblo en un determinado momento. El apóstol Pablo, cuando escribe acerca de esto, dice, hay una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo, yo no puedo tomar todo el Antiguo Testamento y aplicarlo hoy, porque entonces voy a empezar a guardar el sábado, a no comer cerdo, todas estas cosas, ¿no es cierto? Voy a empezar así, porque esto es la sombra, lo que vino es Cristo, y es distinto esto. Él no está desechando el Antiguo Testamento, está diciendo, una cosa es la sombra y otra es la sustancia. Yo puedo tener una sombra de algo, pero no es lo mismo que lo que está proyectando esa sombra. Yo amo a mis hijos y amo a mi esposa, no la sombra de mis hijos y mi esposa. Entonces, aquello que abrazo no es la sombra. Y lo que yo abrazo es la palabra de Jesús, que tiene su sombra en el Antiguo Testamento, tiene su sombra. Y es maravilloso el Antiguo Testamento. Pero cuidado, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. Yo recuerdo que una vez se puso de moda acá en ciertos círculos repetir un versículo de la Biblia que era muy conmovedor, ¿no? Ese versículo decía, si se humillare mi pueblo, sobre quien mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré vuestra tierra. Y dijeron, ¿la Argentina necesita ser sanada? Sí, humillación general del pueblo de Dios. Y entonces, si todos los cristianos se humillan, entonces el pueblo y la tierra es sanada. No tuvieron en cuenta el contexto. Esto sucedía allá por el 998, 999. En el 2001 se vino el país abajo, con todo el pueblo humillado. Pero resulta que cuando Dios dice, si humillare mi pueblo, se lo está diciendo a Israel. Y todo el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y dice, si este pueblo todo se humilla, yo voy a sanar la tierra. Se lo está diciendo a ellos. Nosotros no somos todos los argentinos, ni los cristianos somos todos los argentinos. Entonces la tierra va a ser sanada cuando toda una nación se arrepienta, no cuando un grupito lo haga. En todo caso, el grupito intercederá para que Dios actúe. Pero no podemos decir, Dios va a sanar la tierra cuando nosotros nos humillemos. Es lo mismo que si dijéramos, bueno, mire, reunámonos aquí y humillémonos delante de Dios para que Dios sane San Miguel. Pero el problema de las discotecas, del alcohol, de la droga y de todo lo demás, no se soluciona con eso. Y Dios dice, voy a sanar cuando todos se arrepientan. Cuando todos se arrepientan. Por lo tanto, el Señor les está diciendo, escudriñen, analicen, sepan, porque así ustedes van a ser cristianos verdaderos. No puede haber cristianos que no han leído el Evangelio o que ignoran la palabra de Dios. Porque entonces no saben qué es el cristianismo. Y en todo caso tienen lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote, lo que dice el rabino. Y si se equivocan, por eso tenemos la palabra de Dios. Por eso tenemos la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, hay que leer la palabra de Dios acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando una cosa a la otra. Un día el Señor Jesucristo, resucitado ya, va en busca de sus discípulos y se encuentra con dos que se están yendo, los del camino de Emaús, se están yendo. Esos dos discípulos se van.
Jesús se acerca a ellos, el Jesús resucitado, el que ellos vieron crucificado, el que vieron cuando lo colocaban en el sepulcro. Ese Jesús era, ¿eh? Estaba con ellos, en ese momento estaba con ellos. Jesús se acerca y le dice, ¿por qué es tan triste? ¿Qué es lo que pasa? Dice, ¿cómo no sabes lo que pasó en Jerusalén? Que tomaron a Jesús y lo mataron y esto, aquello. Y contaron la historia que... Y Jesús les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos. Un insensato es el que no presta atención a lo que leía ni a lo que escuchaba de lectura de la palabra de Dios. No lo tomaban con seriedad, no prestaban la debida atención y no escudriñaban, porque Jesús les dijo muchas veces que iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar. Pero ellos escuchaban la parte que les convenía, la otra parte no. Y cuando Jesús hablaba de sufrimiento decía, no, eso no. Jesús les dijo insensatos y tardos de corazón para creer. El corazón del hombre, es el asiento de todas las emociones. El corazón razona. Y conociendo Jesús el pensamiento de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Quiere decir que el razonamiento está ligado al corazón. Es decir, el corazón es una figura, sabemos que es un órgano, pero es una figura ¿de qué? Del razonamiento del hombre, de la voluntad. ¿Por qué? Porque exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Lo que quiere decir que la voluntad tiene que ver con el corazón. Es asiento de las emociones, eso ya lo sabemos, porque nosotros lo hemos reducido ahí al corazón. También vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se alegrará vuestro corazón. Quiere decir que es el asiento de las emociones. Y es el asiento de la conciencia. Si nuestro corazón nos reprende, ¿quién es el que nos reprende? La conciencia. Quiere decir que cuando hablo del corazón, estoy hablando del razonamiento, estoy hablando de la voluntad, de las emociones, de la conciencia, de la vida interior. Y Jesús le dice, ustedes son tardos de corazón. Tardos de corazón. No razonan, no entienden, no mueven la voluntad, tienen emociones frustradas. Entonces ustedes son tardos de corazón para creer. Esos hombres lo miran a Jesús, lo tienen al lado y no lo conocen. ¿Cómo soluciona el problema Jesús? Dice, abriendo las Escrituras. Jesús en ese momento, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba a todas las Escrituras lo que de él se decía. El Señor no le dijo, miren, yo estoy acá, que hubiera sido solucionar el problema en un segundo. Pero Jesús lo que le dio fue la gran lección. El problema de ustedes es que siempre quieren la evidencia, pero miren ustedes. Y entonces agarran y toma la palabra y dice, ven que acá, esto ellos lo sabían, porque le leyó o le repitió lo que ellos conocían. Le repitió eso. Todos los profetas y todos los que escribieron el Antiguo Testamento, lo recorrió Jesús ese día. No fue un picoteo, ¿no?, de agarro por un lado, por el otro, sino que él siguió el estudio sistemático de todo eso. Y cuando descubren que es Jesús el que está con ellos, entonces desaparece y empiezan a decir, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermano, si queremos un corazón ardiente, verdaderamente ardiente, no necesitamos canciones que nos exalten y nos hagan saltar en el lugar en que estamos, porque eso es puramente emocional y nada más que emocional. Lo que necesitamos es abrir la Escritura y que Dios hable a nuestro corazón. Y cuando yo voy y hablo la Escritura, se me abre el entendimiento. Dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Le dijo que la tumba estaba abierta. Le dijo que los ojos de ellos tenían que estar abiertos. Fueron abiertos sus ojos. Y les dice que les abrió el entendimiento. 3 cosas se hablan en ese capítulo que abrió Jesús. Y habla de una tumba abierta,
Y habla de ojos que se abren y de entendimientos que se abren. Y estas tres cosas surgen únicamente a la luz de la Escritura. Yo puedo entender a Jesucristo cuando voy a la Biblia, porque el único testimonio que tengo de Cristo, como decíamos el domingo pasado, es esto que está escrito acá. Nada más que esto, es el Evangelio. Tengo que pedirle a Dios que abra mi entendimiento, pero no es mágico. Yo tengo que ir todos los días a la palabra de Dios y tengo que buscar en la palabra de Dios la voluntad de Dios. Y cuando yo voy todos los días a la palabra de Dios y leo la palabra de Dios y abro mi corazón al Señor y oro al Señor, el Señor obra en mi vida. No hace falta ser un erudito. Algunos creen que para entender el Evangelio se necesita una erudición especial. No, hay simplemente que leer, escudriñar y orar. Y el Señor dijo, el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. A toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar para que entendamos la palabra de Dios y para que la palabra de Dios haga arder nuestro corazón. Hermano, esta sociedad necesita corazones ardientes, no solamente razonamientos que los tenemos, y no los desprecio, por supuesto, pero necesita algo más. Necesita corazones ardientes que realmente estén ardiendo por Jesucristo y que tengan ese compromiso con Él. Y únicamente un cristiano puede ser una persona que arda y que sea la luz de la que cantamos al principio, que se enciende en medio de la oscuridad, que podemos ir al mercado del pueblo, como decía Luis Alfredo, ¿no? Y realmente tener un impacto si nuestra vida está saturada del Evangelio, de la palabra de Cristo, y si esa palabra le damos autoridad. El apóstol Pablo dice, refiriéndose a la palabra de lo que Dios habla, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y frente a todas las realidades y las propuestas, donde hay muchos razonamientos que van contra Dios, el cristiano tiene que levantarse no con fanatismo, sino con un compromiso sincero y decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No interesan las mayorías muchas veces están equivocadas, la mayoría de las veces están equivocadas. Lo que necesitamos es la palabra rectora de Dios en medio nuestro. Dios es el único que nunca se equivoca. Una sociedad puede estar toda equivocada, toda. Y más con los medios de difusión que tenemos ahora, que insisten con ciertas cosas hasta que cambian la forma de pensar de la gente. Los cristianos tenemos que afirmarnos en lo que Dios ha dicho. Y no guiarnos por las modas, ni por lo que dice la televisión, ni por lo que dicen los medios, sino guiarnos por aquello que Dios ha dicho. Y entonces, sí, nuestra vida será una vida fuerte, nuestro corazón va a arder y vamos a ser testigos fieles de Jesucristo. Que esta semana que comenzamos ahora, podamos cada día ir al Evangelio, no tragarse el Evangelio de golpe, leer un pedacito simplemente, pero ese trozo después meditarlo. ¿Qué fue lo que Dios quiso decir en esto? Y cuando esa palabra empiece a entrar en nuestro corazón y en nuestra vida, es cuando se produce la transformación de la mente y del corazón, y cuando el cristiano empieza a arder verdaderamente, y cuando la palabra de Dios puede llegar a otros a través de él. Que esta semana sea una semana que la vivamos tomados de la mano del Señor. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por el servicio de esta mañana, por el encuentro que hemos tenido. Y al llegar al final, pedimos que tú nos bendigas. Que tú bendigas la palabra tuya aplicada a nuestro corazón y que podamos salir de aquí tomando decisiones firmes de ser cristianos comprometidos. Señor, te rogamos que bendigas a todos los que están hoy presentes en este lugar y a sus familias también, para que la bendición de Dios alcance en sus hogares. Y te pedimos por los hermanos que hoy no han podido venir a causa de enfermedades, del tiempo, por los que están sufriendo, para que tú los consueles y le des la porción
que en este momento necesitan. Señor, nosotros te agradecemos porque tuvimos fuerzas como para llegar hasta este lugar, inteligencia como para comprender la palabra tuya. Te damos gracias por esto, porque este es un privilegio. Y te pedimos ahora que esta semana que comenzamos, cada día vivamos a la luz de tu presencia y tomados de tu mano. Y en ningún momento nos olvidemos de que nosotros somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, siervos del Señor Jesucristo, discípulos del Señor. Y que en todo lo que hagamos y lo que digamos, mostremos que Jesucristo está con nosotros. Señor, ayúdanos esta semana para ser de bendición a otros. Quita de nosotros el espíritu de censura para poder ser de bendición a los demás. Y que cada persona que se acerque a nosotros pueda percibir que Cristo está presente en nuestra vida. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.